Señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar un poco de diversos temas políticos, socioeconómicos, de toda índole. Y tenemos a Carlos Peña, presidente del partido Generación de Servidores, quien está con nosotros en el día de hoy. Muy buenos días, Carlos. Bueno, un placer. yo quisiera decirle viejos amigos, pero no es porque tengan ustedes muchos años, sino porque empezamos muy jóvenes a ser amigos. Ayúdanos. Dios les bendiga. Bueno, el más viejo soy yo aquí. Y saludo a toda la audiencia dominicana que cada día está conectado con ustedes. Bueno, Carlos, vamos a comenzar con el partido. Cuéntanos cómo está el partido y cómo quedó después del proceso electoral. Bueno, GENS queda colocado, gracias al Señor, como la cuarta fuerza política en el nivel presidencial en República Dominicana, combinada con nuestra candidatura presidencial. Quedamos entre los primeros 4 lugares, gracias al Señor. Agradecemos a esos 112,000 votos que obtuvimos en nuestra primera participación y sobre todo reeditar y reconfirmar el compromiso de honrar ese apoyo, que los dominicanos sepan que estarán bien representados con nosotros, que en este cuatrenio no nos vamos a esconder para salir 3 meses antes de las elecciones, sino que nos tendrán día a día defendiendo el interés de todos los dominicanos. Por eso estamos en un proceso interno intenso de reestructuración, las 45 secretarías nacionales que están dando seguimiento hombro a hombro y hombre a hombre a cada ministerio del gobierno, a cada dirección general, para proteger el interés de los dominicanos y los recursos que están siendo utilizados por el actual régimen. ¿Y el partido obtuvo algún cargo electivo? Nosotros no pudimos acceder a cargos electivos, Geraldino, por razones que la historia se va a encargar de hacerlo. Sin embargo, los acuerdos que hicimos, muy escasos a nivel local, nos permitió, gracias al Señor, obtener diputaciones en alianzas que mantuvimos ahí, de manera que no hay situaciones que nos permitan continuar haciendo el trabajo que estamos haciendo. Vamos a representar al país, lo estamos haciendo ya en casos como el tema eléctrico, que fuimos ante la Procuraduría General de la República y presentamos un expediente de 728,000 millones de pesos contra Celso Marrancini y también contra Milton Morrison por el desastre que está ocurriendo en el sector eléctrico. Nosotros hemos exigido a la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, que convoque a estos funcionarios para que expliquen de manera especial a Celso Marrancini dónde está ese dinero. 728,000 millones de pesos sería el expediente más grande de toda la historia de la República. Estamos hablando de más de 12,000 millones de dólares que durante el periodo que Celso Marrancini ha estado en este actual régimen en posiciones de dirección en el sector eléctrico han sido manejados, para que tengan idea. O sea, ¿en qué tiempo ha sido eso? No, en este cuatrenio que recién terminó, el cuatrenio que recién concluyó. Pues Celso tiene como menos de un año. No, es que él entró como presidente del gabinete eléctrico. Ah, verdad, sí. O sea, como presidente del gabinete eléctrico, él es el cerebro de la política energética que se puso en práctica en el cuatrenio pasado, por lo cual es vinculante todo lo ocurrido en ese periodo con su persona. Por así decir, solo por concepto de incremento a la tarifa eléctrica, y eso está en el expediente que doña Miriam Germán tiene en sus manos, aquí se ingresó más de 73,000 millones de pesos en ese cuatrenio. Ustedes saben que el actual régimen realizó un aumento a la tarifa eléctrica sin precedentes, superando el 30%. Los dominicanos, gracias a este régimen, se le está sacando de la costilla cada mes, adicional a lo que se le sacaba, 25 millones de dólares. Bueno, ese monto totaliza en el cuatrenio pasado aproximadamente 73,000 millones de pesos. Nosotros hemos pedido a la señora Miriam Germán, como Procuradora General de la República, que le pida a este funcionario que explique dónde está ese dinero. Pero Punta Catalina, un proyecto energético exitoso que es favorable para el interés de la República, ha dejado durante la gestión del señor Celso Marrancini más de 43,000 millones de pesos de beneficios,
¿dónde está ese dinero? ¿Por qué nos dicen ahora que el sector está quebrado y que hay una crisis de dimensiones históricas sin precedentes? Queremos saber dónde se ha colocado. Pero dice que hay 800,000 clientes que no pagan. Bueno, es lo que nos movió y es lo que movió a la Secretaría de Energía y Minas de GENS como partido a instrumentar este expediente, porque usted no me puede decir a mí que después de sacarme 73,000 millones de pesos de mis costillas, después de tomar 43,000 millones de pesos que deja una empresa mía, que es Punta Catalina, después de utilizar más de 60,000 millones de pesos que dejaron de beneficio la empresa de transmisión eléctrica dominicana y la empresa hidroeléctrica dominicana, ambas, según la ley de capitalización, propiedad exclusiva del pueblo dominicano, usted no me puede decir a mí que yo soy un ladrón cuando el dinero está saliendo de todos modos de mis bolsillos. No me lo sacaste del bolsillo derecho como quería sacármelo, pero me lo sacaste del izquierdo. Pero entonces no está tan quebrado el sector. Pero sigue aún más el tema. Cuando vamos a hablar del déficit eléctrico, que es la diferencia entre lo que pagan las 3 distribuidoras de electricidad por concepto de compra de energía y lo que recaudan, ese déficit eléctrico que superó los 400,000 millones de pesos aproximadamente. Estoy hablando que por año estamos hablando cerca de 2,000 millones de dólares. ¿Quién lo pagó? Lo pagaron los dominicanos, porque el dinero no salió de los 70 millones de dólares que tiene el jefe del régimen en cuentas offshore. No, ese dinero salió de nosotros, de nuestras costillas. Al final del camino, el que ha pagado ha sido el pueblo dominicano. Y este señor viene entonces, después de este gran sacrificio del pueblo dominicano, a decirnos que somos ladrones, que nosotros nos estamos robando una energía eléctrica que al final del camino pagamos. Le voy a revelar algo. ¿Ustedes saben cuánto es el consumo de los pobres en República Dominicana en términos energéticos? El 12%. De toda la energía que se produce en el país, los pobres apenas consumen el 12% de toda esa energía eléctrica. Entonces vamos a cargar al pobre pueblo con un lastre tan grande como es la crisis energética. No, la crisis energética tiene responsables y no es el pueblo dominicano. No vamos a aceptar a Celso Marrancini que le pretenda tirar esta gran carga, esta cruz tan pesada sobre los hombros del pueblo dominicano. Esperamos que doña Miriam Germán responda sobre eso. ¿Cuándo ustedes depositaron ese expediente solicitando que se investigue a Celso Marrancini? No, ya hace 3 semanas que lo hicimos y todavía no ha habido una respuesta por parte de la Procuradora General de la República. Para que la gente tenga idea y un poco contextualicemos de qué monto estamos hablando. Estamos hablando de 12,000 millones de dólares, con lo cual se pudieran haber instalado 4,500 megavatios a gas natural con ese dinero. O sea, lo que queremos como partido, GENS está solicitando que se le explique al país, mira, con esos 12,000 millones de dólares, equivalente a 728,000 millones de pesos, yo, Celso Marrancini, como jefe del área eléctrica, hice tales cosas. Es lo único que queremos para saber que no hemos sido nueva vez estafados como pueblo. Tú eres ingeniero y tú eres especialista en el tema energético, además de que tuviste un vínculo en un momento determinado en lo que fue la antigua CDEE. O sea, conoces al dedillo el tema energético. Entonces, ante ese conocimiento, le pregunto al experto, ¿cuál es el futuro de la República Dominicana a nivel energético de acuerdo a la descripción que hace el gobierno y a la experiencia que usted tiene del tema energético en nuestro país? Mire, lo primero es que hay un proceso acelerado de deterioro de todo el aparato eléctrico estatal con un propósito único y ulterior, que es de transferirlo a precio de vacas muertas o de manera gratuita al sector privado. Eso está claro. Y la designación de Joel Santos en el área energética tiene ese propósito, no tiene otro propósito que no sea ese. No sabe lo que es 1 kilovatio hora Joel Santos, pero sí es quien administra los negocios turísticos del jefe del régimen en el sector privado. Entonces eso se va a extrapolar ahora al sector energético, estemos claros con eso. Cuando usted analiza
el trabajo que ha hecho, bueno, Geraldino y todo su equipo, de investigar cuál es la deuda que hay con transmisión y con hidroeléctrica. Dos empresas exitosas en términos de producción económica. Cada una produce alrededor de 150 millones de dólares de beneficio cada año, limpio. Ese dinero... Sin deberle un chele a nadie. Sin deberle absolutamente a nadie. Todo lo contrario. Generadores privados le suelen deber, al caso de hidroeléctrica, por lo que se conoce producción de frecuencia, ¿no? Generación de frecuencia para un poco equilibrar el balance energético en el sistema. Entonces, ¿qué estamos viendo con esto? Que se están deteriorando las empresas estatales para luego usar eso como excusa para venderle al sector privado. Analicen lo que está ocurriendo en el Parque de Generación Eólica de Los Cocos, allá en Juancho, en Oviedo. Se están cayendo las aspas de los aerogeneradores, cayéndose como si eso fuera un juguete que no le costó nada a nadie. Eso es parte del Parque de Generación Eléctrica de Eje-Jaina. Y Eje-Jaina es 65% propiedad del Estado Dominicano. Sí, sí. Jaina Investment Company, propiedad de los Vicini, solo tienen un 35% ahí. Sin embargo, ellos son los que administran, los que gobiernan, los que hacen lo que les dé la gana, y nadie del gobierno dice nada de lo que está ocurriendo ahí en Eje-Jaina. Se está deteriorando el parque de generación eléctrico de Eje-Jaina, y mañana, ¿cuál va a ser la excusa? No, es que el Estado no está invirtiendo, vamos a vender las acciones del Estado también en esa parte. Pero dentro de la solicitud que ustedes hacen a la Procuraduría General de la República, se han estado divulgando informaciones en torno a un supuesto conflicto de intereses, porque supuestamente Celso Marrancini, al mismo tiempo que es vicepresidente del Consejo de Punta Catalina, vicepresidente del Gabinete Eléctrico y presidente del Consejo Unificado de las Sedes, al mismo tiempo supuestamente compra y vende electricidad. Geraldino, Celso Marrancini, cuando pienso en esa persona, no puedo evitar pensar en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Ahí aparece una figura que Juan define como la gran ramera, y habla de la gran ramera de Babilonia, y luego en los versos más adelante del capítulo 17 de Apocalipsis dice, la que ha fornicado con los reyes de la tierra. Celso Marrancini, extrapolando el capítulo 17 de Apocalipsis al tema eléctrico dominicano, es la gran ramera eléctrica que ha fornicado con los presidentes de las últimas generaciones en República Dominicana. Fornicó con un presidente en el año 1996. Bueno, pero vamos a decir que trabajó al 2000, estamos hablando en el lenguaje bíblico figurado. Fornicó con el presidente del 96 al 2000 y el resultado fue engendrar generadores eléctricos que había que pagarle hasta apagada e impedir la expansión de Itabo 1 e Itabo 2. Fornicó con otro presidente, con ese mismo, pero en otro periodo, y el resultado fue que encontró en 2009 el déficit eléctrico en 750 millones de dólares, y cuando salió lo dejó en 1.500 millones de dólares. Fornicó con otro presidente y le permitió en la comisión en la que fue designado limpiar el soborno y la sobrevaluación que hubo en Punta Catalina. Fornicó con otro presidente y con esa fornicación, pues nada más y nada menos, aumentó el déficit eléctrico de 1.000 millones de dólares, como lo encontró el actual régimen, a 2.000 millones de dólares, como está haciendo el déficit eléctrico ahora. Pero ¿por qué ha ocurrido eso? Porque los gobiernos le han permitido de una u otra manera que continúe haciendo lo que está haciendo. Esta empresa Multiparques, que opera en la zona industrial de Jaina, Multiparques está vinculado a Celso Marrancini de manera directa, y tiene clientes de Edesur que debieron estar en Edesur, a los que le factura 30 millones de pesos todos los meses. O sea, la operación comercial en el sector energético de Multiparques, empresa vinculada a Celso Marrancini, le realiza un daño directo a Edesur, empresa distribuidora de electricidad del sur, propiedad de todos los dominicanos, superior a los 30 millones de pesos cada mes. Y es ahí donde vinculamos nosotros a Milton Morrison en ese expediente, que hizo silencio, sabiendo que la empresa que él estaba administrando estaba haciendo
dañada con esta operación comercial y nunca dijo absolutamente nada sobre eso. De manera que estamos ante una persona que los presidentes la han utilizado para complacerse sus caprichos personales, pero permitiéndole hacer todo lo que se ha hecho. El pueblo tiene que resistirse ante esta intención de responsabilizar al pueblo humilde de un problema tan grave como es el sector eléctrico. ¿Cuál es el futuro? El futuro es de crisis. El futuro es de crisis. ¿Por qué? Los proyectos energéticos que se licitaron de manera acelerada, apresurada y poco transparente para Manzanillo, en Montecristi, no entrarán hasta el 2032. El 27 no será en el 2027. En el 2032 entrarán, si Dios quiere, y Él nos acompaña en esta jornada, entrarán esos proyectos. Mientras tanto, la demanda vegetativa, como se conoce, irá creciendo año tras año. Pero además, ¿no? esos proyectos son privados. No, son privados, pero van a entrar al sistema. O sea, el Estado no ha hecho un solo kilo de oficial. No ha instalado, el actual régimen no ha instalado un solo kilovatio hora robusto de manera estatal. Lo contrario, todo lo contrario, y Marrancini también tiene que responder por eso. Se trajo una carcacha para los negros de Asua, la barcaza de los negros de Asua, que le hemos denominado nosotros la barcaza de la corrupción, que es la Car Power Ship, en la cual el dueño de esa barcaza fue sacado a patadas de un país africano por soborno, por obtener contratos por la vía del soborno, y que aparece este nombre de ese propietario de esa barcaza en los papeles de Panamá, también vinculado a toda esa corruptela. Pero no solo eso, sino que ese contrato... Usted me ha entendido que también es una de las que más caro le vende electricidad. No, pero por Dios, Geraldino, el kilovatio más costoso ahora mismo lo tiene esa generadora obsoleta que se instaló en los negros de Asua. Pero sumado a eso, está contaminando toda la playa de los negros de Asua. Ahí no se da ya un solo pez cuando los dominicanos de esa zona vivían de la pesca en esa área. Oiga, ¿qué es lo que vinieron a instalar? De manera que en materia energética este gobierno ha fracasado. Nosotros hemos presentado un plan. Pero hemos visto, por ejemplo, que el presidente ha anunciado que al 2027, pretensiones de vender la energía a Puerto Rico. Bueno, es que el presidente... ¿Eso es factible? ¿Eso es posible? Mira, técnicamente se puede tirar un cable de República Dominicana a Puerto Rico. De hecho, existen cables de República Dominicana a otros países, pero a otras naciones. Pero tengo entendido que los técnicos han dicho como que un cable de aquí a Puerto Rico, las aguas del Mar Caribe en esa zona son muy turbulentas. No, la tecnología lo permite, Geraldino. Lo que no tenemos es la electricidad para transportar por ese cable. Y no la tendremos para el año 2027, a menos que él venga y llene pero se ha hablado que hay un aspecto contrario. O sea, se ha hablado de la posibilidad de eso, pero es Puerto Rico quien quiere instalar una planta carbón aquí para dejarnos los desperdicios de la planta, pero la energía para ellos. Hay de todo, hay de todo. La realidad ¿cuál es? La realidad es que esta gente en materia de distribución y comercialización ha encontrado las pérdidas por debajo del 30% y la tienen por encima del 40%. Incapacidad e ineficiencia. La otra realidad es que encontraron el déficit eléctrico en $1.000 millones, lo tienen en $2.000 millones. Encontraron una tarifa eléctrica en un punto y la aumentaron a un 30%. No han agregado un solo megavatio robusto para abastecer la demanda vegetativa eléctrica en el país. Y esta gente, que por los medios que todos conocemos, lograron atraer al pueblo para reelegirse, no se crean que van a gobernar solos. Desde la oposición, como decía Maurice Duverger en una de sus obras, desde la oposición se puede gobernar. Nosotros como gens, como partido, estaremos en las calles abriendo la conciencia a los dominicanos y diciéndole primero que es inaceptable una reforma fiscal sin explicarle al pueblo dónde están estos 728.000 millones de pesos. Que no es posible que se le vaya a cargar más impuestos a la población dominicana sin antes aclarar dónde está el dinero. 728.000 millones de pesos, eso es mucho dinero
¿Cómo ustedes distribuyeron esos 728? ¿En qué áreas diferentes? Oh, por Dios, Geraldino. Tanto en esto. Te estoy hablando del déficit eléctrico. El déficit eléctrico de cada año rondan los 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares son 120.000 millones de pesos. Multiplica eso por 4. ¿No? Estamos hablando de más de 450.000 millones de pesos, solo por concepto de déficit eléctrico. Ahora agrégale a eso los 73.000 millones de pesos que ha dejado la facturación, el incremento en la tarifa eléctrica que todos los dominicanos hemos estado pagando. A eso agrégale los más de 60.000 millones de pesos que dejaron de beneficio EGI y transmisión en ese mismo periodo. Agrégale también a eso lo que tiene que ver con los más de 6.000 millones de pesos de inversiones que han venido por vía de los préstamos que se han aprobado en el Congreso para hacerse en las empresas distribuidoras de electricidad. Es mucho dinero. O sea, bueno, está el subsidio también. No, el subsidio es ese déficit, ¿no? Los más de 450.000 millones de pesos que viene con figuras como el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica, el FETE y todo lo demás que se han inventado. Pero lo importante acá es que todo ese dinero ha salido de las costillas de los dominicanos. Y hoy no sabemos dónde está ese dinero para que nos vengan a decir que hay una crisis de la cual nosotros somos responsables. Pero es contraproducente que usted esté hablando de tantos millones de dólares y de pesos y entonces República Dominicana haya vuelto a la etapa más difícil de los apagones en los últimos años. Bueno, alguien de la oposición tenía que decirlo y sacar el tema a la luz. Nosotros, como GEN, como partido, lo hemos hecho para que la población dominicana nos acompañe en esta lucha. Lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. Y si Miriam Germán, como Procuradora General de la República, quiere hacerse cómplice con su silencio, porque hace 3 semanas presentamos el expediente y aún no se nos ha dicho absolutamente nada, nosotros entonces... Usted lo que pide es que le hagan una citación claro, Geraldino, que lo sienten, que ellos vayan con los documentos y digan, miren, los 73.000 millones de pesos que hemos obtenido por la vía del aumento de la tarifa se fueron en esto. Los 43.000 millones de pesos que lo sustente, que ha dejado Punta Catalina de ganancia, lo hemos puesto aquí. Los 60.000 millones de pesos que dejó ETET y dejó EGI, lo hemos puesto aquí. Los 450.000 millones de pesos que ustedes los dominicanos nos han dado para cubrir el déficit, lo hemos usado para pagar esto, pero que no nos responsabilicen a nosotros como pueblo de esa debacle a la que ha sido sometido el sector eléctrico en este cuatrenio. Carlos, hay una serie de reformas que el gobierno está anunciando y cuando hablamos de reformas pensamos en consenso, tiene que producirse un escarceo, preguntarle a diferentes sectores. A ustedes como partido, ¿cómo valoran, por ejemplo, el tema de la reforma fiscal que sería introducido la próxima semana, en los próximos días al Congreso? El tema de reducir, de fusionar, de eliminar instituciones públicas, ¿cuál es la posición que ustedes tienen? Y, lógicamente, el tema de la reforma fiscal que actualmente se conoce en el Congreso de la República. Lo primero es que la reforma fiscal es inmoral, es antiética, es innecesaria e inaceptable bajo el estado de cosas que estamos viviendo. Usted no me puede hablar a mí de reforma fiscal cuando usted está pagando 8.500 millones de pesos de publicidad estatal. Usted no me puede hablar a mí de reforma fiscal cuando usted en un solo año ha aumentado en más de 92.000 la cantidad de botellas en el gobierno. Usted no me puede hablar de reforma fiscal cuando tiene más de 50.000 miembros del PRM pensionados de manera innecesaria con el dinero de nosotros los dominicanos. No me puede hablar de reforma fiscal cuando tenemos expedientes como este que hemos presentado contra Celso Marrancini de más de 728.000 millones de pesos. Pero peor aún, no me puede hablar de reforma fiscal cuando, en el caso de GENS como partido, hemos presentado una propuesta que haría innecesaria
una reforma fiscal y que va en la dirección de reducir el aparato estatal. Nosotros hemos planteado desde la campaña presidencial unificar, fuimos el único partido que presentó esa propuesta y que ahora el gobierno pretende asumirla, pero la está asumiendo como si fuera una copia china. La copia china siempre se aleja de lo original. No, nosotros queremos que si la va a acoger, la acoja de manera completa. Nosotros hemos dicho que si toma el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Deporte y lo unifica en un solo ministerio, pues habrá ahorros significativos. Si toma el Ministerio de Agricultura y el de Medio Ambiente, toma todas las demás entelequias vinculadas al tema agropecuario y lo unifica en el Ministerio de Asuntos Agropecuarios y Medioambientales. Si usted toma el Ministerio de Hacienda, el de Economía y los unifica, al igual que toma, por ejemplo, todas las superintendencias y las elimina absolutamente a todas. Las 3 distribuidoras de electricidad las unifica en una sola empresa distribuidora de electricidad. Usted toma lo que es el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Administración Pública y lo unifica en un solo ministerio, que le llamemos el Ministerio de Seguridad Social. Usted se va a ahorrar solo con esas medidas el 3.5% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de más de 4.000 millones de dólares, lo que serviría para cubrir prácticamente el déficit presupuestario. Entonces, si tenemos, los 250.000 que necesitan. Los 250.000 que necesitan, Geraldino, no tendrían que ponerle un solo centavo de impuesto al pueblo dominicano. Nosotros estamos dispuestos a colocar los técnicos de GENS como partido para que apoyen al gobierno, porque es evidente que es un gobierno de descerebrados, de gente que no tiene la más mínima idea de lo que tiene en las manos, ni siquiera sabe a quién le debemos. O sea, un gobierno que no sepa a quién le debe, un gobierno que no tenga presente cuál es su deuda bilateral. La deuda bilateral es la que se tiene con otros países, la multilateral con los organismos internacionales de financiamiento. Pero este gobierno no sabía que le debía a Venezuela. Es una vergüenza. Y dándole con esta actitud herramientas para que un dictador y sátrapa cuestionado como Maduro y Diosdado Cabello, dándole elementos para que estén desconfigurando la figura presidencial de los dominicanos, que bien o mal es el presidente de todos los dominicanos. Y cuando desde afuera nos atacan, pues adentro tenemos que unirnos para defendernos. Pero no pueden darle herramientas como esta. Es una vergüenza eso. Entonces estamos ante un gobierno que no conoce lo que tiene en las manos porque su foco está en otras cosas. La reforma constitucional. La reforma constitucional no es más que un capricho de un individuo que dirige un régimen que se dio cuenta que de los últimos presidentes que ha tenido el país, el único que se va a ir sin reformar la Constitución es él. Él dijo, bueno, la reformó Leonel, la reformó Danilo, la reformó Hipólito, la reformó Balaguer antes de irse. Yo no me puedo ir sin reformarla. Yo tengo que también que ponerle puntito ahí. Es un tema de ego personal. Carlos Peña, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Que déjame hacer una cosita. Bueno, ya no tenemos más tiempo, lamentablemente. Un placer. El pueblo dominicano que sepa que en GENS tiene el partido político que estará defendiéndole estos 4 años en todos los niveles y en todos los escenarios con la ayuda. Muchas gracias. Bueno, gracias. Señoras y señores, a ustedes también. Nos vemos mañana.